Bien, mis amados, así como lo decía nuestro pastor, estamos a puertas de ese nuevo año, de comenzar un nuevo año. Y bueno, no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero me lleno de optimismo, tengo una gran expectativa, ¿verdad? Nos llenamos de esperanza, de gozo. Pero para que esta perspectiva o esta expectativa más bien sea constante a lo largo del 2024, es necesario que nosotros coloquemos por obra lo que nos dice la palabra. Y es que ella nos recalca que cada día trae su propio mal. Y para ello, para que nosotros podamos afrontar esa circunstancia adversa, es necesario aplicar sabiduría. Pero no una sabiduría enfocada en el conocimiento que tenemos, ni de las experiencias propias, ni de una sabiduría humana, ¿verdad? Sino que sea una sabiduría sobrenatural, la que el Señor nos otorgó a través de Cristo. Por lo cual, hoy vamos a tomar como referencia la vida de un hombre que nos enseña que a pesar de las temporadas no tan buenas que vivió, él permaneció fiel al Señor. Aunque para los ojos de sus amigos y del resto que estaba alrededor de él, todo esto parecía como si Dios, lo que él estaba viviendo era porque Dios lo estaba castigando. Este hombre, que es Job, él dice que ellos están viendo la perspectiva de su situación desde una sabiduría natural, desde una sabiduría humana. Y que él, más que esperar ese conocimiento o esa reflexión que ellos le dan, él lo que espera es que llegue una palabra de consuelo a su corazón en medio de la necesidad que él estaba viviendo. Así que entonces ellos, a través de sus intervenciones, le dejan ese dejo de culpa. Y bueno, preguntas como tú y yo nos podemos hacer en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, como ¿por qué le está sucediendo esto a Job? ¿Qué es lo que pasaba en su vida para que todas estas circunstancias adversas las pudieras estar viviendo? Entonces ellos llegan a la conclusión de que Dios lo está castigando. Pero habían obviado algo, y es cuando uno tiene que tener en cuenta qué clase de sabiduría nosotros aplicamos en medio de las circunstancias adversas que estamos viviendo. Y es que ellos habían obviado algo que Dios dice de Job. En el capítulo 1, cuando es el mismo Señor que dice que Job era primeramente su siervo, que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y es así como Job, que no sabía lo que le había de acontecer en esos eventos futuros, ¿verdad? Sabemos que nosotros tampoco sabemos por qué valle vamos a pasar en este 2024. Pero lo importante es que tenemos que estar seguros que Dios nos va a capacitar para enfrentar la adversidad como lo hizo con Job. Porque aquellos que le amamos, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y esto nos da la garantía de seguridad que nada nos podrá separar de su amor y que por eso saldremos en victoria de aquella adversidad que van a venir o que ya estamos pasando. Así que lo primero que quiero que veas y que tengamos en cuenta es que la sabiduría de Dios es nuestra fuente para comprender la vida y todas sus pruebas. Si no tenemos claro qué sabiduría tomar en medio de la adversidad que estamos viviendo, vamos a tener una distorsión, no vamos a estar claros, vamos a estar confundidos, vamos a estar llenos de temor, de angustia, de estrés. Pero lo importante es que tú y yo tengamos claro a qué fuente vamos a recurrir en medio de la adversidad que estamos pasando. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, oye bien, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Este es el versículo en la Biblia quizás más buscado en medio de las circunstancias adversas que podamos estar viviendo, en medio de la angustia que podamos estar viviendo.
Pero como creyentes e hijos de Dios, tenemos que tener claro que vamos a pasar por adversidad, ¿verdad? Por situaciones adversas. Pero a pesar de que vayamos a pasar por eso, y antes de hacernos preguntas como ¿por qué estoy sufriendo? Y cómo está relacionado Dios con mi sufrimiento, lo primero que debemos tener en claro es que Dios no es el causante de este sufrimiento y tampoco considera que el sufrimiento sea algo intrínsecamente bueno. No obstante, Dios confirma por medio del apóstol Pablo que Él es capaz de hacer que nuestro sufrimiento obre de manera positiva en nuestras vidas. Y tú dirás, ¿por qué estás hablando acerca del sufrimiento? Porque nuestra esperanza siempre la colocamos en los años, en el matiz que le podemos dar a los años. Y quiero decirte que si somos hijos de Dios, Dios siempre está con nosotros. No es que el 2024 sea mejor que el 2023 en ninguna manera, sino que si nosotros estamos constantes bajo la sabiduría de Dios, sabremos que todo obrará para bien. Así que, teniendo de referente este texto que acabamos de leer de Romanos 8:28, dentro del contexto de lo que le sucede a Job, vamos a analizar paso a paso esa serie de situaciones, de aflicciones que viene de parte del enemigo, como que primero la muerte repentina de sus hijos, luego la pérdida de sus bienes y por último la pérdida de su sanidad. Es decir, a Job le llega una enfermedad que es la sarna, ¿verdad? Y con todo esto, a pesar de todo esto, que son eventos tras eventos, él retuvo su integridad y fidelidad al Señor. Por ello, se negaba a aceptar las acusaciones de sus amigos que se exponían o que ellos exponían basados en una sabiduría humana, una sabiduría limitada, pues realmente no sabían por qué todo esto les había acontecido. Entonces quiero que me acompañen a Job capítulo 27, versículo 5. Mira cómo Job, en medio de lo que está viviendo y que es un acontecimiento tras otro, dice, nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Qué tremenda lección. Siempre vemos a Job como el siervo sufriente, pero nunca lo vemos en la valentía y en la entereza de retener sus principios, de retener el principio de Dios sobre su vida en medio de la adversidad que está viviendo. Así que imagínate por un momento que un ser querido tuyo sale de tu casa y deja su celular, pero resulta que cuando él está en el trabajo, le dice el jefe que tiene que durar 2 horas más. Así que como él no tiene el celular, tú lo estás llamando y no sabes qué va a pasar, qué le está pasando. Te vuelves como ansioso en medio de aquello. Pero cuando él vuelve, ¿verdad? Y tú ya te sientes como más tranquilo, más relajado. Tú respiras, ¿verdad? Y dices, wow, no le pasó nada. Simplemente fue que dejó el celular. Así que esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Pablo no está diciendo pensemos que o esperemos que. Por el contrario, él dice sabemos. Y ese saber es tener la certeza de estar seguro que todas las cosas para aquellos que somos sus hijos, para aquellos que hemos creído en el Mesías, para aquellos que somos cristianos, todas las cosas son para bien. Ahora, ¿qué son esas cosas a las que se refiere Pablo? Entonces, él nos lo va a explicar versículos antes, ahí en el mismo contexto de capítulo 8 de Romanos, el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, que Pablo lo que le está diciendo a los creyentes de Roma, le está diciendo, la vida cristiana es una vida donde vamos a tener situaciones difíciles, pero quiero que estén seguros que nada les puede separar del amor de Dios, porque nosotros estamos seguros en sus manos. Así que entonces, Pablo se refiere específicamente
a las aflicciones como pruebas, como problemas a los que nos enfrentamos en nuestro diario vivir. Sin duda, nuestro mundo está lleno de todo tipo de problemas. Tenemos problemas financieros, problemas emocionales, problemas de la salud, problemas mentales, problemas de autoestima en el trabajo y en la escuela. Pero si hay algo que describe Pablo, son sus aflicciones. Mira cómo lo dice en 2 de Corintios, capítulo 11, de los versículos 24 al 27, dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En trabajo y fatiga. En muchos desvelos. En hambre y sed. En muchos ayunos. En frío y desnudez. Así que el punto es que Pablo entendía el sufrimiento mejor que nadie. Si tú quieres preguntar qué clase, la situación en que tú estás viviendo, que tú tal vez dices, no la entiendo, no la comprendo, ahí hay un testimonio en la palabra que es Pablo. Así que Pablo sí sabe qué es pasar por todas estas circunstancias. Entonces, nosotros, al igual que Pablo y Job, lo que nos llevan estos hombres en medio de lo que está viviendo es a perseverar. La lección que ellos nos dan es a perseverar en una fe inquebrantable. Así como Pablo le escribió a los creyentes en Roma de ese tiempo, también nos deja a nosotros esta fuente de certeza de que todas las cosas eventualmente nos ayudan a bien. Y él escribe no como una manera teórica, sino que tuvo que vivirlo y experimentarlo. Así que por eso nosotros como sus hijos somos llamados a atravesar todo lo que nos pasa en nuestra vida con una mirada puesta en Cristo. Porque si tenemos la mirada puesta en Cristo, entonces sabremos sortear cada circunstancia en nuestra vida porque estamos seguros, porque conocemos, porque tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Tu esperanza consiste en que Dios te ama en Cristo y te ayuda por medio de su Espíritu. Y usa todo sufrimiento o prueba para ese fin mayor. Que seas como Jesús, que nos identifiquemos con el Señor, que cuando nosotros tenemos claro que nuestra mirada está enfocada en Cristo, independientemente de lo que podamos estar viviendo, entonces allí solo encontrarás la verdadera paz, tranquilidad y sanidad, porque Él es nuestro verdadero bien. Quiero que veamos entonces el segundo aspecto y es su sabiduría nos hace apartarnos del mal y ser inteligentes. Job 28:28 dice: y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Según lo que describe la Biblia, existen 2 clases de sabiduría. Una sabiduría terrenal y una sabiduría celestial. La sabiduría terrenal tiene una fuente y dice la palabra en Santiago que es animal y diabólica. Y esta tiene una descripción o unas características en la carta a Santiago, capítulo 3, 14, versículos 14 y 15, que dice que tiene celos amargos, es decir, una envidia, o más bien envidias lo que tiene otro, pero que te llena de furor, te pone apasionado, te pone como rojo, porque estás envidiando lo que tiene la otra persona. Celos amargos, contenciosa, es decir, esta clase de sabiduría es aquella donde tú estás todo el tiempo poniendo problemas o son personas que colocan problemas, nunca ven el lado bueno, sino que siempre están buscando como las discusiones, las peleas. Es jactanciosa, es decir, se vanaglorían en ellos mismos y siempre están diciendo yo puedo, es que yo lo superé, es que yo soy el que tengo el conocimiento. Es esa sabiduría jactanciosa. Y lo más tremendo de esta sabiduría terrenal es que miente a la verdad. Nunca están diciendo la verdad. Siempre es una mentira. Y tú sabes que cuando uno construye una mentira, tiene que sostenerla con otra mentira. Así que esta sabiduría
es la que se apoya en todo lo que tiene que ver con la parte del ego, con todo lo que tiene que ver con la autosatisfacción, con todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Es decir, es independiente del Señor. Pero hay otra sabiduría que Santiago también nos va a explicar en el mismo capítulo, en el versículo 17, y dice que la fuente es de arriba, es sobrenatural, viene de Dios y también tiene unas características. Esta sabiduría celestial es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La pregunta vital entonces que surge es, ¿qué tipo de sabiduría gobierna nuestra vida? Porque dependiendo de ello sabrás cómo interpretar lo que te está aconteciendo. Como hijo de Dios es necesario, y Pablo también lo dice en su carta a los Romanos, capítulo 12, dice que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. Es decir, en nuestro entendimiento está nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra razón. Entonces, si hay algo de sabiduría terrenal, ¿cómo la podemos suplir? Con una sabiduría celestial, esa sabiduría que es sobrenatural y que viene de parte de Dios. Renovamos nuestros pensamientos y al renovar nuestros pensamientos a través de su palabra, entonces vamos a tener la mente de Cristo, porque Pablo dice que nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Y también dice Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, no de la terrenal, sino de la sabiduría celestial, en Santiago 1:5 dice, nos da la respuesta y dice que si alguno se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Porque mis amados, lo que Dios desea es que siempre vayamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, en medio de las adversidades que podamos presentar. Así que, enlazando este pensamiento de Pablo con lo que le está pasando a Job, ellos, los amigos, los 3 primeros amigos, llegan a él y lloran y se conduelen de la situación que están viviendo. Al principio ellos no están emitiendo palabra, pero luego Job comienza a lamentarse por su condición, pero en ningún momento maldice a Dios ni reniega de su fe. Así que sus amigos, Eleazar, Zofar y Bildad, ellos al principio comienzan bien, pero lamentablemente no son capaces de sobrellevar el misterio del sufrimiento de Job. Porque para ellos es un misterio, mis amados. Ellos comienzan a hablar basado en una sabiduría terrenal. Ellos ven las cosas, pero no tienen el espectro amplio del por qué Job está pasando por eso. Y como lo había dicho anteriormente, Dios no es el que coloca la adversidad de nuestra vida, pero de ella Él la toma para que nosotros siempre salgamos en victoria. Así que Job, en medio de su necesidad, en medio de que comienza a lamentarse de su condición, él lo que les está diciendo a ellos, amigos míos, háblenme con misericordia, sean buenos conmigo, tengan clemencia de mi situación. Pero ellos no hacen eso, ellos lo que siempre es que lo inculpan. Ellos están diciendo que lo que les pasa es porque lo que le está sucediendo es por culpa de él. Él le está diciendo que los acusan, ellos los acusan del mal, es que esto te sobrevino porque es que tú obraste mal. Ellos dicen que también lanzan expresiones como que Job abandona a Dios. También se ponen de la posición de Dios hacia Dios como si Dios necesitara a alguien que lo ayude, y entonces tratan de proteger a Dios desconociendo una conversación que se da en la esfera celestial entre Dios y Satanás. Entonces, como ellos desconocían eso, ellos dan respuesta a la necesidad de Job, pero desde una manera terrenal. Creían que la sabiduría estaba determinada por los años de las personas y por el conocimiento adquirido a través de la experiencia. Tal vez tú dices, bueno, esta persona porque tiene su cabello blanco es que tiene experiencia, tiene un gran conocimiento, pero recuerda, la fuente de sabiduría es lo que nosotros tenemos que aterrizar en medio
de si queremos tener una respuesta a lo que nos está viviendo. A lo que Job responde con un texto que proyecta su redención, no en Dios como tal, el Dios del antiguo pacto, sino en aquel que había de venir. Es decir, Job, en medio de lo que está viviendo, mis amados, se proyecta, tiene una revelación como del Cristo, del Mesías que había de venir como su redención, como su redentor. Y mira lo que dice Job en capítulo 19, versículo 25 al 27. Está viviendo su aflicción y él dice: yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Qué tremenda revelación de Job. No cuando las cosas están resueltas, sino en medio de la necesidad, en medio de sus circunstancias. Así que Job sigue reteniendo su integridad, sigue permaneciéndole, sigue siéndole fiel al Señor. Él sabe que la sabiduría de Dios va más allá de su entendimiento. Él entiende y analiza esta sabiduría y hace una analogía con la minería, porque él dice que la sabiduría, esa sabiduría que él le está pidiendo a sus amigos, que tenga misericordia, que sean bondadosos con él, que lo acompañen en su proceso, que le den palabra de ánimo, que le den palabra de fe. Él dice que esta sabiduría no se halla en la tierra de los vivientes. Y es así, mis amados. Solos aquellos que hemos sido renacidos de esa fuente incorruptible que es la palabra de Dios, que hemos nacido de nuevo, entendemos que la sabiduría celestial no se halla en la tierra. Y así como la minería tiene que escarbar para poder hallar las piedras preciosas, de esta manera nosotros tenemos que escarbar en la palabra, en el fundamento que Dios nos ha dado, cada piedra preciosa que el Señor nos regala como promesa. Es por esto que Jesús nos los dice en los evangelios que era necesario que Él se fuera para que viniera otro consolador. Y ese otro consolador es su Espíritu, quien nos guía a esa fuente de sabiduría, a la mente de Dios misma, para encontrar las verdades a las circunstancias por las cuales estamos viviendo. Así que entonces el aplicar la sabiduría celestial nos hace inteligentes y nos ayuda a apartarnos de todo mal. Qué tremendo, porque nosotros queremos ser inteligentes y somos inteligentes porque tenemos la mente de Cristo. Y el tercer aspecto, aún no te he dicho cómo es el título de esta enseñanza, y es bendita sabiduría. Valorar su bendita sabiduría en nuestra vida es reconocer su señorío. La historia da un giro sorprendente de cómo Dios le responde a Job desde un torbellino, realizándole una serie de preguntas, que Dios no se centra en que tú estás viviendo esto porque estás pasando por esta circunstancia, no. Dios se está centrando en el que Él es el Todopoderoso, el que creó el universo, el dueño del universo, el que es omnipotente, omnipresente y todo suficiente. Y entonces le hace unas tremendas preguntas muy profundas a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Diste tú al caballo la fuerza? A lo que Job se queda sorprendido, maravillado de que Dios le está respondiendo. Y dice la palabra, Dios se le identifica a él como Jehová. Es decir, yo soy el que soy. Yo soy el Dios todo suficiente, el Dios que creó y sostiene su universo. Y esta confesión o esto, Job se queda como perplejo diciendo: Dios mío, lo que yo estoy viviendo
comparado con tu grandeza, comparado con tu omnisciencia, o sea, es tan pequeño, es tan minúsculo, porque tú me creaste a mí, porque tú tenías conocimiento de mí. Así que Job llega a la conclusión de que su conocimiento es limitado. Sin Cristo, nuestro conocimiento es muy limitado. Puedes tomar referencias de muchas personas, puedes acudir a muchas personas que para ti tal vez tienen un referente o es una fuente de sabiduría. Pero si no está en Cristo, esa sabiduría es terrenal. Así que entonces Job no solamente se queda ahí, sino que ahora conoce a Dios o conoce a su Dios de una manera sobrenatural. Conoce a un Dios cercano, ese Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios que es dueño absoluto de todo cuanto existe. Entonces su relación con Dios es transformada. Y vámonos entonces a Job capítulo 42, versículos 1 al 6, dice así: respondió Job a Jehová y dijo: reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas, ¿quién soy yo? Que siendo aún ignorante, he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Y mira lo tremendo. Pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Esta es la manera como Job, en medio de sus circunstancias, difícil, terrible, estaba dolido, él se queja, él se llena de angustia, como tal vez tú y yo no los podemos hacer. Pero esta circunstancia lo que hace, porque como lo dijo Pablo, todo obra para bien, era que Job no había descubierto que Dios era su Señor. Él tiene un encuentro personal con Dios y por eso es que él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. Qué maravilloso es entender esto, mis amados. Y esto es lo que Pablo nos escribe en la carta a los Efesios, en esa oración tremenda que Pablo escribe, y él dice que le pide a Dios que les dé a los de Éfeso espíritu de sabiduría y revelación para que alumbren los ojos de su entendimiento. Tú puedes tener un entendimiento natural, pero no tener alumbrados los ojos de ese entendimiento. Cuando hay sabiduría y revelación, los ojos de tu entendimiento se abren para ver otras cosas, para ver las circunstancias desde otra perspectiva, porque todo ayuda para bien a los que amamos al Señor. Así que entonces ya no es vivir bajo una información, ya no es vivir cómo resuelvo las circunstancias, ya no es vivir cómo controlo las circunstancias, sino que ahora nosotros, porque tenemos la mente de Cristo, tú puedes decirle al Señor, yo quiero esa revelación y esa fuente de sabiduría, porque la necesito, Señor, no solo para el 2024, sino para todos los días de mi vida mientras yo permanezca en esta tierra.